los 4 evangelios anónimos canónicos fueron escritos con una datación aproximada, de entre 70 y 110 años después del nacimiento mitológico literario de su protagonista Jesús, donde cada uno de estos documentos llegaron olvidados, descuidados y desfragmentados con poco o ningún interés en hacerles copias de seguridad para conservarlos. Con el añadido de un absurdo desorden cronológico de sus textos, con casi una década de diferencia de antigüedad entre ellos. El primer evangelio en llegarnos fue el anónimo canónico sinóptico llamado el de Marcos, sobre el año 70, y en él se empieza hablando extrañamente de un Jesús ya en edad adulta. El segundo evangelio en llegarnos fue el anónimo canónico sinóptico llamado el de Mateo, sobre el año 80, y en él se empieza hablando de un Jesús recién nacido. El tercer evangelio en llegarnos fue el anónimo canónico sinóptico llamado el de Lucas, sobre el año 90, y en él se empieza hablando de María, donde aún no ha nacido Jesús. El cuarto evangelio en llegarnos fue el anónimo canónico llamado el de Juan, sobre el año 110, y en él se empieza hablando de un Jesús que dice: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí». ¿Por qué este evangelista anónimo al que llamaron Juan, los católicos, tomó un camino tan absurdo para llegar al Padre desde Jesús, desde el desorden cronológico de otros textos anteriores escritos por otros autores anónimos, alejados en el tiempo de la vida de un Jesús al que no conocieron los 4 autores de unos evangelios tan contradictorios, donde curiosamente la cronología de 3 de ellos calificados como sinópticos, desvirtúan su orden lógico? La palabra sinópticos significa que se pueden complementar distintos documentos y leerse como uno en su conjunto, pero la pregunta es, ¿por qué la cronología de su llegada fue tan controvertida y disparatada, sobre todo en los 3 evangelios sinópticos de Marcos el primero en llegar, Mateo el segundo en llegar, y Lucas como el tercero en llegar? Dato de interés. De Herodes sabemos que existió, y lo sabemos porque tenemos una historia biográfica arqueológica real, tanto de su tiempo presente, como también de unos futuros historiadores, que aunque no lo conocieron, también lo mencionaron en sus escritos, donde en ningún momento se nombra por ningún lado que este gobernante Herodes cometiera un genocidio infantil para intentar matar a un Jesús recién nacido inventado desde la mitología por un novelista literario histórico anónimo, al que la Iglesia Católica llamó Mateo. Descuidó proteger su obra, porque su contenido no era de gran importancia. Hoy día incluso la Iglesia de Cristo reconoce, por la rica información que tenemos de Herodes, que él murió entre 4 y 6 años, antes de nacer el Jesús de historia solo literaria, desfasada en el tiempo, que deja aún más claro el mito de la inexistencia de Jesús, que se complementa con un Mateo que sincretiza desde el plagio y información del Viejo Testamento para desarrollar su novela, cosa que también ocurre en todos los evangelios canónicos. Finalmente Herodes mató a Jesús, pero con la evidente y rica aportación de datos históricos y arqueológicos de su existencia, que la ciencia revela, frente a la inexistente aportación de datos científicos que ofrecía el Jesús mitológico literario, descrito por un histórico autor anónimo de pluma novelesca. ¿Por qué nadie escribió de Jesús dentro de su círculo de apóstoles, teniendo incluso un recaudador de impuestos, que de entre ellos, por fuerza debía saber leer y escribir, o fuera de ese círculo, estando él en vida, o al poco de morir, las supuestas personas a las que él ayudó, debieron dejar un legado, en un tiempo temprano cercano a su vida, escrito en su memoria, de su llegada como el Dios de la humanidad? ¿O por qué incluso, el mismo Jesús no redactó de su puño y letra el texto de su nuevo pacto? Si Jesús y sus apóstoles no quisieron dejar huella escrita, ¿por qué hubieron personas muy alejadas en el tiempo luego de su muerte, que redactaron unos documentos con décadas de diferencia entre ellos, que no quisieron conservar con copias de seguridad, por prudencia? ¿O por qué hubieron cada vez más cristianos y católicos redactando más evangelios de tipo novelescos, de la vida inventada de Jesús, que llamaron apócrifos, que distorsionaron más si cabe el mito de Jesús, creando menos credibilidad de su existencia?